El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días de día viernes, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de este viernes 8 de septiembre, en este mes que ha tenido tanta cosa, ¿no? Y que, claro, en general estamos muy emocionados por septiembre, por la primavera, las alergias, por supuesto, suelen tomarnos. Ha estado más suave porque como ha llovido, no ha estado tan fuerte el tema del polen, y por supuesto las celebraciones del 18 de septiembre, además que este mes se viene con fin de semana largo, pero por supuesto también muy preocupados por la contingencia y lo que ha sido la conmemoración de los 50 años, y como ven acá en Radio Universidad de Chile hemos estado bien preocupados difundiendo proyectos propios de la Universidad de Chile, también de otras organizaciones, para hacer memoria y desde la memoria construir historia y presente. Hoy día vamos a estar conversando con Constanza Urrutia, nueva directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, más conocido como MAPA. Pertenece a la Universidad de Chile y que nos va a contar respecto a las muestras Memoria Robada y Patrimonio en Marcha, que están por estos días en exposición y que tienen también bastante que ver con lo que comentábamos antes. Y antes vamos a recibir a Tomás Bío, periodista y escritor, autor de este libro que tengo acá en mi mano, que se llama Animales Sagrados, publicado por Barco Verde Ediciones, y que es una colección de cuentos que tienen en común que tienen animalitos como o pajaritos, como detonante de su historia, y reptiles también. Así que vamos a estar conversando con Tomás Bío al respecto. Y partimos con modo viernes, ¿no? Es bonito esto. Monsieur Periné, desde Colombia, con Bailar Contigo.
El elefante. Ayer encontré un elefante dentro de mi pieza. No he podido sacarlo, a pesar de que mis padres llamaron a los bomberos y a la ambulancia. Trataron de que saliera por la ventana y se quedó ahí, muy tranquilo e inmóvil. Incluso se sentó en mi cama a jugar con mis videojuegos y a leer mis libros. Me dijo que venía de parte de mi abuela, que ella lo envió en avión desde la sabana africana para que se me quitara la tristeza por su partida a esas lejanas tierras. Me he dado cuenta que toma bastante agua y come muchas lechugas, peras y manzanas. Es bastante grande. Parece que quiere ser mi amigo. Ese es un pequeño cuento que es parte de la colección Animales Sagrados de Tomás Bio Allende, periodista y escritor que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo estás, Antonella? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy bien. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por hacernos llegar tu libro, que además tiene lanzamiento. Sí, el sábado. Este sábado, Sí, contemos este inmediatamente sábado, a la gente respecto a eso, va a ser Va a en ser La Reina. En La Reina a las 11 horas en el Centro Cultural de La Reina, que queda en Osandón con Castillo Velasco. Perfecto. A las 11 de la mañana, sí, para que lleguen a acompañarte. Si quieren ir, claro, perfecto. En la presentación, sí, de este libro que está editado por Barco Verde Ediciones y que tiene en común, yo decía, esta colección de cuentos, y tú lo dices en la introducción, la idea de los animales como detonantes, ¿no? Todos los cuentos, claro, de una u otra manera. Incluso hay un cuento en donde hay no hay un gato, pero el personaje le dicen gato. Claro. Entonces hay como ese cruce. Hablemos un poco del simbolismo, de lo que para ti significan los animales. Bueno, para mí siempre han sido muy importantes los animales, siempre me han gustado. De hecho, yo cuando chico quería ser veterinario. Y la verdad es que el tema viene más que nada por el respeto que uno tiene que sentir frente a los animales, porque a mi modo de ver son como especies especiales, o sea, vale la redundancia. Hay una cosa como muy distinta en los animales que tiene que ver un poco también con el tema sagrado, no de esta cosa como mística, sino que del respeto mutuo que tenemos que tener. O sea, se ha demostrado que nosotros vivimos con ellos, nosotros convivimos. No hay que maltratarlo, hay que cuidarlo. Y es un poco lo que trata de reflejar el libro con distintas historias que son de distintos tipos de animales. Hay perros, aparecen, qué sé yo, también los gatos, hay orangutanes, hay medusas, hay conejos, hay muchos animales. Pero ese es un poco el mensaje, como a través de este paraguas, bajar el tema sobre lo que es el respeto, el cuidado y también lo que tiene que ver con el amor hacia los demás. Ahora, ahí aparecen también cosas que a mí me llamaron la atención de los cuentos y que tiene que ver con los animales como detonante de la verdad de los personajes humanos, uno podría decir, ¿no? Es como que se están moviendo hasta un lugar, pero de repente aparecen los animales y los obligan de alguna manera a enfrentarse a cosas que no habían querido ver o no les es tan cómodo hacerse cargo. Claro, son los detonantes de la historia, como bien tú dices. Porque esa es la característica principal. O sea, cuando uno convive con animales, te pasan cosas. No sé si tú tienes mascotas, claro. Tengo a Paloma, que es lo más grande que hay. Entonces pasan cosas con los animales y influyen en tu crecimiento, en tu manera de ver la vida, en tu formación, en todo. Ahora, otra cosa que está presente en los cuentos tiene que ver también cómo estos animales a veces están en un espacio de absoluto realismo, ¿cierto? Como podíamos pensar en este segundo cuento donde está esta perrita, ¿cierto? Que de alguna manera mantiene unida a la familia y que cuando la perrita se muere, la familia se desmembra, ¿cierto? Sí. Y no hay vuelta atrás, además, es muy duro eso porque ella era como el pegamento de estos vínculos. Y uno dice, bueno, eso es súper realista, eso puede pasar, incluso uno puede pensar en historias similares de alguna u otra manera, pero también hay harto fantástico. Hay animales que movilizan los límites de la realidad, ¿no? Como el cuento de las medusas, por ejemplo, o como el cuento del orangután. Entonces, hablemos también de ese juego que tú haces a lo largo del libro, de moverte entre lo que diría una literatura realista y jugar con el fantástico. Sí, es que me gusta mucho también como la literatura realista y la fantástica. Sobre todo, hay un cuento de Cortázar, el Axolotl, que imagino que lo ubicas, que a mí me movió mucho cuando lo leí, porque es el tema del ser, o sea, en este caso el axolotl, el tipo se mete como dentro del acuario
convirtiéndose en un axolotl. Entonces esta cosa como de la transformación o de la fantasía a través de los animales, a mí me gusta mucho. Y el tema realista, bueno, yo soy admirador me gusta mucho el realismo sucio, me gusta mucho Carver, de los chilenos, ponte tú, me gusta mucho Marcelo Lilla, entonces por ahí va. Pero esa es como la combinación. Entonces, lo importante para mí es que el cuento en algún momento gatille algo o el lector diga qué va a pasar o qué pasa acá. Por ejemplo, en el caso del el cuento de los animales con el mago, Saruman y los animales, ahí pasa una cosa como que en un momento cambia el tema se ve una cosa realista y después los mismos animales gatillan en otra cosa. Claro. Entonces, bueno, claro, de hecho, como... por eso es derechamente el fantástico y no el maravilloso, porque todos los cuentos parten en un lugar familiar, ¿cierto? Parten en un mundo que conocemos, con las reglas que conocemos, y no en un mundo fantástico, diríamos, no en un mundo maravilloso, con hadas y animales que hablan, sino como en el nuestro, pero de repente hay este cruce. Exacto. Y de hecho, cuando terminé el libro, después al leerlo de nuevo, me di cuenta de que todos los lugares que salen ahí son lugares donde yo he estado o donde he pasado y que han sido referentes para mí para algunas cosas. Obviamente las historias no son historias inventadas, qué sé yo, pero los lugares son importantes. O sea, por ejemplo, la playa Pocitos de Uruguay, en Montevideo, fue una experiencia que yo estuve ahí. En el primer cuento en el cielo de los pajaritos, esa calle es una calle que yo transito con frecuencia. Entonces, yo tengo mucha referencia de realidad para de la realidad ir un poco a la fantasía. Ahora, también las referencias que son interesantes tienen que ver con la diversidad de voces que cuentan. Porque hay harto en primera persona, pero esa primera persona pueden ser niños, como lo que le acabo de leer del elefante, ¿cierto? O adolescentes, como en el cuento de la iguana, o pueden ser hombres más adultos, como en el cuento de los pajaritos. Entonces, también háblanos respecto a esa decisión tuya de que cada uno de los cuentos tenga una voz, y que un protagonista en primera persona que sea un distinto y no que sea la misma persona que le pasan todas las cosas. Sí, lo que pasa es que los temas van variando, entonces ahí yo los voy situando de acuerdo al protagonista que yo me imagino que puede contar mejor la historia. Entonces por eso ahí se va adecuando y lo que yo hago primero es como ir pensando, pienso mucho los cuentos antes de escribirlo, pienso mucho antes, voy pensando las historias, cómo se pueden ir generando, cómo pueden ir avanzando, entonces yo escribo los títulos y después voy adaptándolo. Entonces, por ejemplo, en el caso En el cielo de los pajaritos, yo pensé en una persona, un funcionario público joven, que tenía todo este dilema cuando iba caminando por la calle y él iba haciendo su hobby que eran avistar aves. Después el caso del orangután, me interesó mucho el tema de la relación de un niño con un orangután, que a raíz de que mi hijo se impresionó mucho con un orangután en el zoológico. A partir de eso incluso lo padrinó cuando hubo estos problemas en la pandemia, claro. Entonces, por eso ahí van naciendo y se van surgiendo las historias a partir de eso. Eso es más que nada por eso. Y también me imagino que tiene que ver con lo que quieres, al lugar al que quieres llevar al lector o lectora, claro, ¿no? Porque en cada uno de estos casos, por ejemplo, en el primer cuento donde este hombre está avistando pajaritos, sin querer se encuentra con esta rara, con esta ave, que la lleva a detenerse en la habitante de esa casa. Y ahí entonces empiezan a aparecer, y eso es por dar un ejemplo de las cosas que empiezan a aparecer de lo humano a partir del detenerse los animales. Exacto. Es como la importancia de la combinación entre lo humano y el animal. Y por ejemplo, como tú mencionas el tema de la rara, esa casa existe. O sea, yo paso por ahí y de ahí, a raíz de eso, y tiene esas ventanas, la casa existe, pero la historia se me ocurrió a mí. Pero a raíz de lo que, cómo iba caminando, lo que iba pasando, lo que iba viendo, entonces yo decía, ¿qué podría pasar si estos personajes se conocen por esto? Si aparece la rara, qué sé yo. Entonces, hay una combinación de cosas que van,
y que a mí me llamó la atención y que yo creo que eso también puede ser interesante para los lectores. Bueno, y para cerrar quería preguntarte por eso, ¿no? Por lo que te gustaría que pasara. El libro ya está disponible mañana entonces a las 11 de la Claro. mañana en el Centro Cultural de la Reina. Va a ser su presentación. Luego me cuentas qué es lo que va a estar pasando mañana a las 11 de la mañana, pero antes preguntarte respecto a qué te gustaría que pasara con el lector, lectora que recibe en sus manos Animales Sagrados. Bueno, a mí me gustaría que, primero que lo leyeran, porque a veces hay gente que compra el libro y no lo lee, pero Ah, que que lo nos encanta leyeran. comprar libros. Es otro tipo de afición. Una cosa es leer los libros y otra cosa es tener los libros. Exacto, pero que lo leyeran y bueno, si pueden que me hagan comentarios de qué les parece, si les interesó. Y es más que nada eso, o sea, en el fondo uno escribe para los demás, para uno mismo y para los demás, pero me gustaría que tener comentarios, que me dijeran si les gusta o no les gusta, que el libro fuera, o sea, me encantaría que en algún momento traspasara las fronteras de Santiago, de Chile, porque en este momento solamente está a la venta en Santiago. Entonces, eso es lo que me gustaría, como llegar más allá de una simple anécdota, sino que en el fondo la gente conozca mi trabajo. Bueno, yo soy periodista, me conocen también por ser periodista, pero además me conozcan por el tema de ser escritor, porque además yo tengo dos libros más, Ujú. uno de cuentos y un libro que Y reúne. están todos por Banco Verde, por Barco Verde. No, Barco Verde, mira, la verdad yo te voy a contar, Barco Verde es una editorial que se me ocurrió a mí Ujú. hacerla a raíz de que ya era el tercer libro, entonces las otras eran todo autoeditadas. Dije, ¿por qué no me meto ya en un tema editorial si ya estoy haciendo tantos libros y todos autoeditados? Y la idea de Barco Verde es una editorial independiente que es impulsar, bueno, Entonces, si la gente los quiere libros. encontrar este libro y los anteriores, puede ir a buscar a Barco Verde o buscarte O a ti buscarme, en redes claro, sociales. los libros están todos ahora en una librería de Vitacura, que se llama Laberinto, en la Vitacura 3817, ahí están. Y bueno, y me pueden ubicar a mí por redes sociales si les interesa más, pero ahí están y la idea, bueno, es ir, después voy a tratar de que salgan estén en más librerías de Santiago, también y de otros lugares de Chile. Así que ese es Pero por como, ahora, claro, por ahora está ahí, el claro. camino inmediato es mañana a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de la Reina. Exacto, la Biblioteca Pública de la Reina, que está en el Centro Cultural y que está en Osandón con Fernando Castillo Velasco. Si no me equivoco, la dirección es Fernando Castillo Velasco o 8085, algo así. Bueno, pero igual Al la revés, van a por ahí, ver, el claro, centro sí. donde está la Biblioteca Claro, Pública por de la ahí, sí. Reina, para que puedan acompañar a Tomás Díaz Allende Sí. en el lanzamiento de Animales Sagrados, que ya saben, lo pueden encontrar a él también en redes sociales como Tomás Díaz Allende, y se van a poder encontrar con este libro y mañana con su lanzamiento. Tomás, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Antonella, un gusto y muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a la música, a la pausa, ya regresamos con más Semáforo de Viernes.
Continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile y ahora le damos la bienvenida a Constanza Urrutia, la nueva directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, más conocido como MAPA, y que pertenece a la Universidad de Chile, igual que el MAC, ¿cierto? Que son como la extensión de los museos de nuestra universidad. Y tengo un montón de cosas para hablar con Constanza. Parte de ellas tienen que ver con la propuesta más contingente que se vincula con también el llamado que se está haciendo desde la Universidad de Chile de Educar para la Democracia en esta conmemoración de los 50 años. Y claro, Memoria Robada tiene que ver también con el despojo que se hizo directamente al MAPA durante la dictadura. Pero antes de eso, Constanza, darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Antonella, gracias por la invitación, por venir a la radio y tener un espacio de conversar sobre el MAPA. No, hace mucho rato queríamos hablar del MAPA, además porque hay mucha gente que no entiende muy bien cómo funciona lo del MAPA. Ahora MAPA, a partir de la creación de la plataforma cultural de la Universidad de Chile, que está ahí en el campo Juan Gómez Milla, tiene una casa propia, pero por mucho tiempo estuvo en una casa prestada y cuando ustedes iban al GAM, al Centro Cultural Gabriela Mistral, y bajaban en el edificio 2, ¿cierto? De ese caracol hermoso que hay, se encontraban con una sala que iba a las salas de seminario y hay una sala al lado que era la sala que ha ocupado el MAPA históricamente. Entonces, eso, el espacio es GAM, pero la muestra siempre fue del MAPA. Sí, ese es un espacio asegurado y comprometido por el GAM para el museo. Entonces tiene dos sedes igual que el MAP. Este momento sí, tiene dos sedes igual que el MAC. Te voy a contar un poquito del MAPA, porque hablemos la historia. En tus inicios. El MAPA se inaugura en 1943, pero se inicia en el 42, o sea, cumple 80 años. Ni más ni menos. Ni más ni menos que 80 años en el Castillo Hidalgo, donde tiene su primera casa, es fundado por Tomás Lago. Y a propósito de donaciones que hacen distintos cónsules, embajadores de arte popular de distintos países de Latinoamérica. Y a propósito de dos exhibiciones en el 38 y en el 41 de arte popular. Es un momento en que se está pensando y mirando qué es eso del arte popular, un momento en que se está tratando de identificar una noción de identidad tanto nacional como latinoamericana. Es interesante también el arte popular porque en esos inicios y en la concepción del Lago, y que podríamos incluso, lo interesante es pensar cómo es ahora esa noción, tiene que ver con comunidades, con territorios, muchas veces sin autoría, tiene que ver con expresiones creativas de espacios de comunidades, de materialidades, de cestería, de tierra, de losera, que hablan no solamente de un individuo artista, sino de una localidad que genera artefactos a veces cotidianos que tienen que ver con esa identidad, de ese lugar. Uh-huh. Entonces el arte popular habla de eso, habla de grupos, habla de comunidades, habla de colectividad, y por eso me parece interesante en el marco de esta semana, en las que estamos en la Universidad de Chile y en el país, por Nunca Más, justamente hablar de eso, hablar de ese acervo que de alguna manera sabemos fue destruido en dictadura y tiene que ver con destruir los trabajos colaborativos, comunitarios. El tejido social. El tejido social. Pero antes de ese momento, yo quiero volver a ese momento del 42, ¿no? Porque lanzarse y por supuesto es algo que a principios del siglo XX las vanguardias empiezan a celebrar la idea de que cuando se encuentra con el arte africano o con el arte asiático empiezan a decir, espérate, esto es otra cosa. Pero hay una tensión ahí al interior del canon respecto a qué consideramos al arte, y además es muy patriarcal también, la idea de el artista, ¿cierto? Y el que cumple con ciertas condiciones que establece el canon, y en este caso la universidad es un generador de canon muy potente, para un poco cuando Tomás Lago crea el MAPA, da un golpe a la mesa en ese sentido, diciendo, porque no hace un museo de expresiones populares, él habla de arte popular. Y ponerle ese nombre es muy, muy potente. Sí, sí. Y tiene que ver también con diferenciarse del arte erudito. Ese era el minuto, como arte popular, arte erudito. Pero ambos son arte. Entonces dejar esos artefactos en un estatus. Y efectivamente es un punto de vista que es recogido por el rector de la época, Juvenal Olmos, y por Amanda Labarca, quienes son los que apoyan esta iniciativa, importante iniciativa. Uh-huh. Justamente por esta dicotomía que se da y por esta mirada sobre lo que efectivamente es el arte, que el arte puede estar ligada a comunidades, a expresiones que son colectivas.
Sí, y además hay una cosa, y por eso pensaba también en lo patriarcal, ¿no? Porque mucho del arte femenino o el arte feminista que se cruza y el quehacer de las mujeres es arte popular. Expresiones como el patchwork, como el tejido, como la cerámica, las arpilleras, el bordado, son cosas que en algún momento el canon, y todavía hay una tensión al respecto increíble que todavía, 100 años después, se dice, no, bueno, pero esto es arte menor, esto es artesanía. ¿No? Y este ejercicio de decir esto se crea en comunidad y habla de una identidad es algo que es urgente, que miremos con atención, y es tremendo que tenemos un museo desde la Universidad de Chile que lleva 80 años haciendo eso. 80 años haciendo eso, y tiene que ver también con pensar en este momento actual cuáles son hoy en día los límites entre el arte, la artesanía, los oficios, las artes aplicadas, porque se desdibujan. Justo estamos en un momento en que en el arte se desdibujan esos límites y vuelve entonces a ser atingente pensarlo. Entonces el Museo de Arte Popular es un museo que su nombre indica justamente una tensión de definiciones. La sala, que tú lo anunciabas, tenemos una sede en el GAM, en el -1, también tenemos una vitrina en el primer piso, entonces ya hay 2 espacios dentro del GAM, porque yo entiendo que GAM como polo cultural entiende justamente lo atingente de la salvaguarda que tiene el mapa, pero al mismo tiempo las investigaciones que está haciendo, como un fondar que tenemos que es pensar las artes populares hoy, que tiene que ver justamente con qué son esos espacios, como hay artistas que trabajan mirando eso, artistas hoy en día indígenas que aprenden desde una tradición no académica, o artistas que son artistas y que se vinculan con esos territorios. Entonces es un lugar de mucha confluencia. Hay una sala también que se llama Mapa Experimental, donde exhiben comunidades y también artistas contemporáneos que están mirando la colección. Entonces tiene que ver con un espacio de muchos cruces. Y esa condición es una condición de contemporaneidad. Claro. Y además es una condición, como tú decías, y ahí volvemos a tu primera respuesta, ¿no? De una expresión de un grupo de personas que acuerdan comunicarse, valorar ciertos materiales, ciertas tradiciones. Además, hay una palabra clave que tiene que ver con la lógica entre artesanía y tradición, ¿no? Identidad. Ese cruce es tremendamente potente, y en un momento de profunda globalización y mucha pérdida de identidad, diríamos, como que se nos escapa, volver a esa idea de los oficios y a la creación colectiva de arte es tremendamente importante. Entonces, quizás me estoy adelantando a la investigación que están haciendo, ¿no? Pero cuando en el mapa les toca armar estas muestras, ¿no? Y decir, esto hemos sido tradicionalmente y esto es lo que está pasando ahora, ¿qué se encuentran en el camino? Siempre es mirar hacia el pasado, volver al presente, ver los cruces. Yo creo que ese gesto de ir y venir lo hacemos constantemente en las distintas investigaciones que se hacen. Lo importante, yo creo, que es siempre conservar distintos agentes. O sea, eso es como la naturaleza del mapa. Hay diálogos con artesanos constantemente. El 16 de diciembre tenemos organizado junto con el Ministerio de las Culturas, el área de artesanía, el primer seminario de definiciones y cruces sobre arte popular, artesanía y oficio. Hay académicos, hay artesanos, hay artistas urbanos, hay artesanos contemporáneos y hay personas que nos ayudan a definir qué es ser artesano hoy, o qué es ser artista, o cuál es ese límite. Entonces, lo que te diría es que este es un asunto que está como siempre en construcción. Claro, lo importante me parece es que sea un espacio para construir eso y pensarlo. Y es un espacio incluso en conjunto con el Ministerio, que ve ahí como un valor de ir redefiniendo. Sí, a mí también me parece interesante la idea de la no definición. O sea, sentémonos a dialogar al respecto y abracemos la idea de que el límite es difuso. Es un límite difuso. En estos momentos. Y a veces contradictorio, pero lo que tiene que suceder es que alberga identidad, hay oficio, hay un cruce muy interesante entre aquellos espacios más académicos, que nos interesa eso, pero también valorar que el saber está afuera, en la tradición oral, tú lo dijiste, como muchas veces comunidades muy feminizadas, que son oficios que pasan de abuelas a madres, de madres a hijas, pero la clave está en eso, en cómo mantengo ese oficio y cómo le doy también una identidad al objeto. O sea, como cuando es un objeto, cualquier objeto es un objeto de arte popular, bueno, sentémonos a conversar de eso. Eso es como lo interesante, pero el mapa salvaguarda una colección que tiene que ver con lo cotidiano,
que tiene que ver con la vida. Entonces, cuando tú me dices, contemos qué es el mapa, tal vez eso es lo primero que yo diría. Puedo tener una noción como un espectador que entra al Museo de Arte Contemporáneo, qué es lo que me voy a encontrar ahí, ¿cierto? Nuevos medios, tal vez videos. Voy al museo y veo piezas que a lo mejor de cerámica, de alfarería, textil que a lo mejor tenía mi abuela. Son otras vinculaciones, pero tiene que ver con algo que es identitario y comunitario y muy latinoamericano. Uh-huh. Y ese asunto es un asunto que se levanta y que es importante mirarlo ayer, hoy, en el 42, cuando el museo se hace, en el 71, cuando se organiza en La Habana, por ejemplo, una reunión entre el Instituto Latinoamericano de Arte, que fue Balme, fue Guillermo Núñez, se arma una declaración en torno al arte, y cuando uno lee la declaración, el arte es buscar una identidad latinoamericana en ese momento, en el 71 en La Habana. En el 42 fue eso, y entonces, ¿y ahora? ¿Ahora qué somos? En el medio de la globalización, en medio de una hipercomunicación, con una dictadura que nos dejó un sistema instalado, que de alguna manera nos desmembró. Entonces, bueno, yo creo que a propósito de eso vale la pena pensar cómo nos reconstruimos y qué somos. O sea, tenemos una identidad latinoamericana hoy en día, y si la tenemos, ¿cuál es? Está en los artefactos, está en los objetos, está en nuestras abuelas. Está en la tradición. Está en la tradición. ¿Y cuál es esa tradición? También pueden ser espacios híbridos, y a propósito de eso, y a propósito de la llegada, y volviendo a tu pregunta sobre la llegada del mapa a la casa propia, que es en Plataforma Cultural. Plataforma Cultural es un edificio bien grande que alberga distintos espacios, no solo al mapa. Uh-huh. Está Cineteca, la Cineteca, está el XR Lab, que pertenece a la Facultad de Ciencia, Comunicación e Imagen. Entonces, bueno, hay distintas tecnologías, eso es interesante, hay distintas tecnologías que se están cruzando, y eso es algo que en el mapa nos interesa. Uh-huh. Estamos preparando una exposición de instrumentos donde vamos a estudiar los instrumentos con nuevas tecnologías, que tiene que ver con poder mirar cómo son las cavidades de sonido por dentro, su tecnología sonora, el aire que entra, cómo miramos los objetos hoy insertos en un campo universitario, con construcción de conocimiento que puede provenir de distintas facultades y distintas miradas. Entonces ahí también el mapa como no se olvida y se hace cargo que somos un museo universitario. Claro. Y un museo universitario está dentro de una universidad y tiene el deber de vincularse con los estudiantes, los funcionarios, los académicos, las y los académicos y sus distintas áreas. Eso para mí es un valor fundamental. Al mismo tiempo que la universidad diga, bueno, tenemos un museo. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso, cierto? Cada funcionario académico como participando de ese espacio de museo, de tener a cargo un acervo de 10.000 piezas. Claro, y además ahí eso funciona a 3 niveles, ¿no? Porque por un lado está la colección. Sí. Esa tremenda cantidad de piezas que se han ido juntando a través de los años y que tienen un tremendo valor en muchos niveles. Luego están las exhibiciones. Sí. Con qué se escoge, cuándo, asociado con quién, dónde se muestra, etcétera. Y a un tercer nivel están las investigaciones que tienen que ver con este también vínculo con el resto de la universidad. Y bueno, vamos a hablar, antes de que se nos vaya el tiempo, de lo que el mapa inauguró el 24 de agosto, que es la exposición Memoria Robada, muestra que evidencia los despojos, olvidos, omisiones y discontinuidades que sufrió esta unidad del mapa tras el golpe de Estado del 73 y durante la dictadura, y que está disponible en el Centro Gabriela Mistral. Hablemos un poco de, entonces, Memoria Robada. Memoria Robada es una exposición sensible, súper silenciosa, así lo dijo, son las palabras de Nuri González, académica de la Facultad de Arte, y quien fuera la directora anterior, 14 años estuvo, yo creo que la responsable que esté el mapa en el GAM, que esté el mapa en el mapa. y la curatoría de esta exhibición tiene que ver con una agenda ya gestionada el año anterior, ¿cierto? Entonces es una curatoría de ella. Ella la concibió y tiene que ver con ir mirando durante muchos años en la catalogación de las piezas y ir dándose cuenta que habían faltas, habían dadas de baja, habían piezas que estaban dentro de ciertos inventarios que no se encontraban en ningún lado, y reconstruyendo la historia de la pérdida. Una historia que se fue construyendo en dictadura, pero que tiene que ver con todo lo que dejó de pertenecer al acervo del museo. Esa es la naturaleza, y desde ahí se gesta esta exposición que tiene, como tú lo dices, nombre Memoria Robada, y tiene que ver con esa dicotomía entre los dos conceptos de memoria, que es lo que salvaguarda el museo, que es la misión de un museo,
de construir y conservar esa memoria, pero al mismo tiempo lo arrebatado de no tenerla. ¿Y cómo ¿cierto? se hace una exhibición desde la ausencia? Esa fue la pregunta que se hizo la curadora y se fue resolviendo así, en el vacío mismo. Entonces lo que uno se encuentra cuando llega a la sala básicamente son vitrinas vacías que contienen solamente pequeñas piezas de montaje donde estarían las piezas montadas si hubieran estado ahí. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una serie... Y el descriptor. Y el descriptor. Si pensamos en una serie de cuchillos que fue robado completamente, ¿cómo se exhibiría esa serie de cuchillos? Está la ficha, está la descripción, pero esos cuchillos ya no están, o sea, está el vacío. Es interesante también, puede resultar un poco críptico y puede resultar incluso angustioso, pero bueno... Pero es parte de la memoria. Es parte de la memoria. Y de la memoria del mapa. Y además es muy interesante que sea parte de la memoria del GAM también, porque recordemos la cantidad de arte que desapareció de, en ese momento, la UNTAC, que es el GAM hoy día. Que es el GAM hoy día. Entonces, bueno, hay archivo donde se puede ir constatando eso, que es lo que quedó y desde donde se reconstruye, y también hay una pantalla con la reconstrucción en inteligencia artificial de un aguamanil peruano. Es una jarra de plata de gran formato, que es una de las piezas perdidas y que con nuevas tecnologías se intenta reconstruir a partir de datos, pero que nunca, es como nuevamente volver a constatar que a pesar de los avances tecnológicos, la materialidad misma, el oficio, no va a estar ahí. Es esa pérdida. Se perdieron vidas, fue un periodo realmente devastador en la historia y esta muestra habla de esas piezas perdidas cotidianas. Invita al espectador a entrar y pensar en lo que perdió o en lo que no perdió o en lo que puede significar la pérdida también y el vacío. Sí, estaba pensando también en que hay una instalación durante la dictadura, como suele haber en todos los fascismos, de un tipo de patrimonio. Entonces, esto es, la cueca es esta y se baila vestido así, ¿cierto? Y este tipo. Y ahí, en esa lógica hay una estandarización de lo que entendemos por tradición y por patrimonio que invisibiliza todas las otras lenguajes y posibilidades y trabajo en comunidad. Y además recordemos que también la dictadura tuvo esta idea de pensar el arte popular como subversivo. Sí. Entonces, además, los artesanos y artesanas eran perseguidos por hacer arpilleras, ni más ni menos, ¿no? Entonces, hay una idea de pensar específicamente el arte popular como enemigo en ese contexto. Y justamente porque tiene que ver con la expresión creativa en los espacios más íntimos de las personas, en las casas. El arte popular se genera en talleres de personas que están en sus casas. Entonces se construye la vida cotidiana, se construye el arte, se construye la reflexión a partir de esos objetos y se construye, por supuesto, la subversión si es necesario tenerla. Y tenemos también, además de esta exhibición Memoria Robada, que está en la sala Mapa del GAM, y les recuerdo que estamos conversando con la directora del Museo de Arte Popular Americano, Tomás Lago. Mapa, o probablemente ustedes han ido a la sala -1 del edificio 2 del GAM y se han encontrado con esta sala. Si van ahora, se van a encontrar con lo que es Memoria Robada, que está ahí disponible para que ustedes la visiten. Es absolutamente abierto. Para que vayan ahí, se andan por el GAM y puedan visitarla hasta el 19 de noviembre en la sala Mapa GAM. Pero esa no es la única exhibición que está desarrollando Mapa en este contexto. Hablemos de Patrimonio en Marcha. Patrimonio en Marcha está en la sala contigua, espacio experimental, que es un espacio que alberga otras expresiones que miran la colección o que miran lo que está pasando, ¿cierto?, en la sala contigua, y tiene que ver con expresiones en la calle en el periodo post-estallido social. Se hizo un llamado desde el Mapa a recibir elementos gráficos u objetuales que fueran generados por colectivos o individualidades en ese momento, y esa es la naturaleza de esa exhibición. Es como recoger un momento épico, histórico, desde la expresión gráfica. O sea, tiene que ver de nuevo con relevar las reflexiones a partir de los objetos que van quedando o las gráficas que se van generando en los momentos más subversivos o hitos de la historia, donde la comunidad se hace presente y dice, bueno, aquí estamos, pues hay que decir algo. Ahora, quienes nacimos después del 74, probablemente tengamos mucho más fresca la revuelta del 2019, que fue exactamente lo mismo, ¿no? Cuando pensamos en cómo las calles se llenaron de grafitis y de visualidad y en las manifestaciones de arte, o sea, la gente que... quienes hemos ido a las marchas hemos visto cómo hay música, cómo hay danza, cómo hay expresiones de performativas de manera muy potente y muy
popular, diríamos, ¿no? O sea, Sí. como la sociedad se organiza para generar eso y no hay un artista que está o que lleva el título o los créditos de la obra. Sí, exactamente. Ese es un asunto también que es muy propio del arte popular, como relevar lo colectivo. Y este es un momento para repensar lo colectivo y reconstruir lo colectivo. Ahora, es interesante pensarlo desde ahí también, Constanza, porque hay, creo yo, y ahí te lo tiro más bien como hipótesis, ¿no? Que parte de la crisis que tenemos actualmente en términos de carencia o de dificultad para el diálogo social tiene que ver con dejarnos de pensar como colectivo. Sí. Una cosa que hace de manera muy potente la dictadura a través de la instalación del sistema neoliberal en la economía es instalarlo también en nuestras lógicas personales, ¿no? En nuestras lógicas internacionales. Y si levantamos lo que hasta ahora ha aparecido como las razones por las que hace un año atrás mucha gente votó rechazo, tiene que ver con no pensarse en comunidad. O sea, la discusión que tenemos respecto ahora a pensiones es esto. O sea, básicamente, yo soy parte de una comunidad o me salvo solo. Sí. Eso es profundamente lo que está ahí, ¿no? Y ahí uno ve la idea neoliberal instalada en nuestros corazones de manera profunda. Y lo que hace el arte popular es ir en resistencia a aquello. Exactamente. Y ahí yo creo que es absolutamente relevante el rol de la educación pública, el rol de la Universidad de Chile. O sea, tiene que ver con generar y propiciar espacios donde se vuelve a pensar cómo nos comunicamos, cómo construimos una sociedad. Es fundamental los espacios educacionales. O sea, son fundamentales los espacios educacionales para entender cómo nos pensamos y cómo nos construimos. Y en ese sentido, el museo no queda exento de ese espacio de construcción. Lo digo no solo por el seminario y por propiciar eso, sino que porque desde Tomás Lago se pensaba que el museo debía tener cursos, debía tener seminarios. En esa misma línea, el museo ya está pensando en un diplomado de artes aplicadas y oficio que tiene que ver con un espacio donde confluyen y se pueden seguir formando tanto artesanos como académicos, como estudiantes dentro de la universidad, pero que son espacios donde confluyen distintas identidades y donde podemos volver a pensarnos. Ese es el rol de la universidad y por eso un museo universitario tiene una misión tan grande. Sí, además yo no dejo de pensar en, por ejemplo, en dictadura el trabajo de las arpilleristas, ¿no? Sí. Yo tengo una arpillera en mi casa que es como probablemente el objeto más preciado que tengo en mi hogar y que hicieron mujeres en la cárcel de San Antonio. Y nunca dejo de, cada vez que lo miro, y además porque la imagen es muy bella, es una paloma con la bandera de Chile y no sé qué, pero cada vez que lo miro pienso en las conversaciones que tienen que haber cruzado la creación de ese objeto, Sí. ¿no? Y no solamente en términos de diseño que vamos a poner aquí, sino también en términos de mientras lo hacían. Sí. Lo que tiene que haber pasado en el proceso, y además mujeres que estaban encarceladas por razones políticas en esa cárcel, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha historia en cada uno de esos objetos que se hacen en conjunto, hay mucho diálogo para llegar a su existencia. Sí, las piezas textiles para mí son especialmente sensibles porque soy artista visual y vengo del campo textil. Esa es mi disciplina madre, es donde yo desarrollo las clases y una de las cosas que más indagamos en las investigaciones textiles tiene que ver con el tiempo del hacer. El tiempo del hacer textil es un tiempo lento y es un tiempo de una letanía en la acción, pero también de mucha conversación. Son espacios muy comunitarios en general los espacios textiles y por eso que las calles se llenan de textiles en las marchas. Tamemorarte está lleno de colectivos, mujeres y hombres que están bordando y poniendo en esa materialidad textil una historia. Y eso también tiene que ver con las culturas prehispánicas. El textil es el soporte de información. Recordemos que no hay escritura en el mundo prehispánico, por lo tanto, toda la información y el saber queda cautelado en una memoria material. Sí. Y eso es súper interesante porque es una memoria que hoy en día pueden ser telas recicladas, telas de mi abuela con una historia, con su sudor, con el tiempo, con una rasgadura. Antes era el hilado de la llama o el algodón que yo misma, por ejemplo, sembraba. Entonces ahí en esa memoria material hay algo, hay un saber. Eso también hay que mirarlo, hay que levantarlo. Bueno, sobre todo en una cultura donde, bueno, tenemos un consumo exacerbado de textiles, para qué decir, una de las industrias más contaminantes. Y que tiene que ver con la inmediatez. Sí. O sea, con la idea de lo quiero ahora, lo quiero ya, y es barato y da lo mismo que después termine generando un desierto de ropa usada en el desierto, de hecho. Sí. Entonces hay muchas cosas desde donde entrar y para cerrar quería preguntarte si uno
si hay vecinos, y yo me acuerdo que conversamos con Bárbara Velasco, la directora de la plataforma cultural de la Universidad de Chile, cuando se abrió, que decía que para el proyecto era muy importante que los vecinos sintieran que podían entrar y visitar y participar. Y tú nos cuentas que van a estar estos talleres, pero hoy día, si alguien quiere conocer el mapa en Ñuñoa, Plataforma Cultural. En Plataforma Cultural, que está ahí, la entrada es Grecia por los presidentes, ¿qué se va a encontrar? Entran a Plataforma Cultural, suben al segundo piso y hay una sala muy grande con muchas piezas de la colección de mapa. En el primer piso hay distintas exhibiciones, hay un ágora donde hay funciones de cine, pero básicamente es un espacio que se está activando como espacio cultural en el Polo Macul Ñuñoa. Y esa cuestión es interesante. Nosotros tenemos convenio en este momento con muchos colegios y con muchas agrupaciones asociadas a la Municipalidad de Ñuñoa que están visitando constantemente. Entonces, si pensamos que en Grecia con José Pedro Alessandri está el mall, o sea, en el trayecto diario es interesante, como puedo ir a comprar algunas cosas, supermercado, todo, y sigo gente que viva la Vía de los Presidentes y entra a Plataforma y entonces visita la exposición. Hay un centro extensional, hay un cine, está abierto todo el día sábado. Por lo tanto, bueno, la invitación queda abierta. Vaya a conocer, apropiese de su barrio. No, y además apropiese también de su memoria, ¿no? Seguro todos y todas tenemos, ahí van a haber piezas que nos van a espejear nuestra propia memoria y por eso es importante. Así que ya lo saben. El mapa en sus dos sedes. En el GAM, en al menos uno del edificio 2, se van a encontrar en este momento con estas dos exhibiciones, Patrimonio en Marcha y Memoria Robada, y pueden visitar cuando quieran. Los sábados está abierto todo el día. La sala del MAP en el segundo piso de la Plataforma Cultural que está ahí en Los Presidentes con Grecia. Hemos estado conversando con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lagos. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ti por la invitación. Y nosotros cerramos el programa de hoy día. Yo les dejo una invitación muy especial. Mañana en la República de las Letras vamos a estar comentando los zarpazos del Puma. Ha sido un dolor estar leyendo ese libro toda la semana, pero es urgente hacerse cargo de esa historia. Una tremenda investigación, fundamental por tantas razones, entre ellas porque fue documento para los juicios contra Pinochet, tanto en España como en Chile. Gran trabajo, Patricia Verdugo, quien debe recibir todos los homenajes del mundo, y mañana le vamos a hacer un homenaje comentando los zarpazos de Pumas a las 21 en la República de las Letras, y el lunes a las 10 regresamos. Que estén muy bien. Chao. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.